Buenas noches con todos. Estamos acá conversando en la fundación. Estamos con Karina, la mamita de Abdiel, un niño con discapacidad. Vamos a conocer esta hermosa historia de amor, de fortaleza, y le damos la bienvenida. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola Vanessa, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Te comento que sí, estoy muy emocionada de estar aquí, poder compartir un poquito de mi historia para que otras personas también lo puedan conocer. Listo, gracias Karina por estar aquí. Como les decía, es una historia de amor. Vamos a escuchar a Karina cómo fue este proceso y que de pronto va a ayudar a más mamitas, ¿no? Porque a veces cuando esto nos suele pasar como mamás, pues a veces no encontramos qué hacer, no sabemos qué hacer, o a veces como familiar cómo apoyar. Así que vamos a escuchar esta hermosa historia. Cuéntanos, Karina, tu historia. A ver, bueno, todo comienza en el 2019, no, perdón, 2020, no tengo qué fecha. 2020, cuando estábamos por pandemia, y en eso yo me quedo embarazada de mi hijo. Sinceramente, obviamente yo me cuidaba, tengo dos hijos, tengo mi hijo mayor y mi niña, que es la segunda, y Abdiel es la gatita. Abdiel es el bebé que en realidad no esperaba, porque yo tenía un método anticonceptivo. Para esto yo me hago una prueba de embarazo y sale positivo. No lograba comprender, no lograba entender cómo era posible de que te cuides y salgas embarazada. Entonces, bueno, soy ese 1% de los métodos anticonceptivos que fallan. Comprobado que no todos los métodos anticonceptivos son efectivos al 100%. Entonces, bueno, estaba embarazada, tengo un problema de salud que se llama incompetencia cervical. Entonces, en esto tengo que hacerme una operación para que mi cervix no se abra y no se aborte al bebé. Me hice la operación, llevaba mi embarazo con normalidad. Fue un poquito chistoso porque antes de mi embarazo yo había arreglado todas las cosas del bebé, todas las cosas de mis hijos, porque dije, yo me siento realizada como mamá, tengo mi hijo varón, mi hija mujer, mi parejita, ¿para qué más? Pare de contar, porque en este tiempo, y más aún cuando estábamos con pandemia, sentíamos que basta con dos hijos, no con uno, basta, ya dos también son multitud, tres, no digamos, en estos tiempos. Entonces, yo ya me sentía realizada. Pasa, sucede y acontece que, bueno, no lograba asimilar que estaba embarazada. Pero igual me seguía cuidando, seguía cuidándome el embarazo, me fui a los controles, me hicieron el cerclaje a las 12 semanas y a las 29 semanas, una mañana, recuerdo perfectamente eso porque me acuerdo que era un 24 de mayo que se posicionó el señor presidente Lazo. Fue un 24 de mayo, el 25 fue un domingo y el lunes 26 teníamos que salir el lunes 25, perdón, teníamos que ir a laborar. En eso yo me bañé, sentí como que iba a ser el último día que iba a estar ahí. Le bañé a mi hija, me bañé, me despedí de mi hijo que en ese entonces tenía 13 años y mi mamá me fue a dejar a la parada de buses. En eso mi mamá me regresa a ver como que un sentimiento de mamá. Me dice, mi hija, ¿tienes plata? Le digo, sí. Y me dio $10. Nunca me olvidaré de esa parte, me dio $10. Cogí y ese día tenía que hacerme una consulta médica acerca del embarazo, como ya era de por sí era un embarazo riesgoso, por lo que les comento del cerclaje y de la incompetencia cervical, y me fui a hacer revisar. Yo me revisaba en una unidad de salud del Ministerio de Salud Pública, en la maternidad de Ciudad York. Entonces llegué a la maternidad a hacerme revisar, me tomaron la presión y me dijeron, señora, ¿vino sola? Dije, sí. No, no esperaba que, o sea, esperaba yo llegar, hacerme el control e irme a laborar. O sea, ese era mi plan. Incluso llevé mi computadora, llevé mi almuerzo, llevé todo. Entonces me dicen, ¿vino sola? En esa alarma de la enfermera. Y le dije, sí. Yo me acuerdo muy claramente que estaba sentada de esta manera, de espaldas hacia la toma de presión. Cuando me vuelve a tomar la presión y se fue a llamar a la doctora y regresó a ver.
y mi presión estaba muy alta, demasiado alta, estaba en 200, 193. Y me quedé fría porque, bueno, soy personal de salud y entiendo. En eso que sale la doctora, me manda a hacer una prueba de orina para ver cómo está mi proteinuria, y mi proteinuria estaba muy alta. Eso significa que yo ya estaba corriendo peligro en el embarazo. Me dice la doctora, mamita, usted va a dar a luz. Y en realidad estaba sola, me sentí con miedo, comencé a llorar, comencé a llamar a mi trabajo, a decir que ya no voy a trabajar por obvias razones. Entonces, me acuerdo que me bajaron a emergencia y me desvistieron, me estaban ayudando a desvestir para ponerme las vías, para ponerme la bata y subir a quirófano. Pero en eso yo soy muy creyente. Y yo oraba y le decía, Señor, ayúdame, protégeme, ayúdame, porque en mi cabeza, como persona de salud, yo decía, mi bebé no está listo anatómicamente, mi bebé no va a resistir salir a la superficie a poder respirar aire, porque no tenía sus pulmones maduros. Y yo lloraba. Yo me acuerdo que me ingresaron a la sala de dilatación y vino la doctora, me explicó, me dijo así muy, es profesionalmente para ellos, pero para una mamá puede ser un poco seco. Dijo, mamá, tienes 29 semanas y no tenemos incubadoras. Tu bebé va a fallecer porque no tenemos incubadoras. Karina, para que nos puedan entender, ¿cuánto es las 29 semanas? Para los que no estamos del día en eso. A ver, son, por mes son 4 semanas. Entonces iba entrando a los 7 meses. O sea, todavía tenías recién los 7 meses de embarazo. Estaba entrando a los 7 meses. Eso para nuestros espectadores que más o menos no tenemos las cuentas por la esta, todavía no entraba a los 7 meses. Obviamente el bebé no estaba todavía apto para... Y mucho menos que te digan eso, o sea, es una locura. Y más que nada, aparte que no tenía maduración pulmonar. Porque, bueno, sí hay embarazos que se van a adelantar o se programan que sí se van a adelantar porque son gemelares o porque tienen alguna patología adicional, ¿no? Pero, y les van madurando sus pulmones con corticoides para que el bebé pueda nacer y pueda respirar. Pero mi bebé no tenía nada. O sea, no tenía nada y en mi cabeza me iba carcomiendo eso. Que cómo va a respirar, cómo va a ser, no sabía qué iba a pasar. En eso ya subí, yo me acuerdo que le rogué al doctor, le digo, doctor, ayúdeme con una maduración pulmonar, ayúdeme madurando los pulmones. Me dice, pero si es que te logramos controlar la presión, vamos a intentarlo. Pasé esa noche ahí, el 25 pasé todo el día ahí, esa noche ahí, amaneció, yo nunca voy a olvidar de ese amanecer porque tenía un sol rojo, súper intenso, y se veía por medio de la ventana. El doctor me dice, no, mamita, estamos bien, se está bajando la presión, esperemos poderte regular la presión y que subas a piso. Me tranquilicé. A la madrugada otra vez tengo otro brote de preeclampsia. Me dijeron, no, mamá, tenemos que ayudarte a dar a luz. Y me pusieron medicación para dilatar, me pusieron las inyecciones para poder venir a lo que ya es el labor de parto, y mi bebé no podía, era muy chiquito, tan pequeño que no podía salir. Yo ya había dilatado, pero mi bebé no tenía fuerzas para salir. Entonces me llevan al quirófano, es mi primera cesárea. Me llevaron al quirófano y salió mi bebé, o sea, me hicieron una cesárea y salió mi bebé y me dijeron, vamos a hacer todo lo que sea posible. Me cerraron, subí al piso donde me tenían para después de lo que se da luz, y entre lo que yo estaba embarazada, perdón, de lo que yo estaba recién dada luz, me dolía de nada. O sea, les juro y te prometo, Vanessa, no sé si eres parto normal o cesárea. 3 cesáreas, ay. Yo soy 2 partos normales y una cesárea, pero les juro que sí, prefiero 1000 veces yo dar a luz a 20 niños parto normal que una cesárea. Mis respetos, las que dicen que la cesárea no duele, es mentira. Sí, fuerte el tema de la cesárea. ¿Ya? Entonces sí, no, yo me acuerdo que ese día, primera vez en mi vida, le hice caso a mi madre al pie de la letra. Mamá tiene 3 cesáreas, ¿no? Entonces por algo debe conocer y saber. Yo me acuerdo que me llamó mi mami y me dice, mijita, ¿cómo estás? Le digo, bien, yo salí de la intervención. Y mi mamá me dijo, párate rectita.
camina rectita. Yo ese día me acuerdo que me paré me paré de la cama del hospital y me paré rectita. Pero ya no me volví a sentar. Ya no me volví a sentar, ya no me volví a acostar porque no podía, o sea, en sí no podía. Y yo era así con la posita cogida para acá y parada rectita, pero si es que yo me acostaba y decía, si yo me acosté no me vuelvo a parar. Porque Dios mío, me dolía todo, todo, todo. Y me acuerdo que en el suceso de salir de lo que son las salas al baño había una gradita de este tamaño para subir. Estaba cesareada y quería hacer pipí. Y esa grada era mi peor lucha, porque decía, Dios mío, ¿cómo voy a subir? Porque me dolía. Bueno, me fui a asearme, me fui a lavarme los dientes, a poderme asear y a preguntar acerca de mi bebé. Bajé a la neonatología y pregunté acerca de mi bebé. Digo, disculpen, el bebé tal. Me dicen, sí, su bebé está en UCI, unidad de cuidados intensivos neonatales. Bueno, lo tomé de la manera más calmada. Me dijeron, ¿está con vía? Le dije, no. Entre, me dieron los procedimientos, entre, póngase la batita, lávese las manos e ingrese. Tenía un encuentro de emociones, porque no sabía qué me esperaba. En primer lugar, no lo conocía, ¿no? Valga la redundancia, porque me lo sacaron y se lo llevaron. No fue como otras mamitas o cuando yo ya había tenido mis otros hijos que te los ponen en el pechito, los ves, le das la bendición y los mandas. Esa me lo llevaron. Y esa parte sí me dolió mucho. Entonces no sabía lo que me esperaba. Me acuerdo que entré y me dijeron, espera, ya le hacemos ingresar. Yo me acuerdo que ingresé y vi una cosita del porte del vaso más una cabeza. Mi bebé era transparente, tras de que era prematuro, no tenía el peso suficiente porque ha sido muy delgadito para la edad que tenía. Estaba entubado, tenía unos ojos gigantes. Eso nunca voy a olvidar. Esos ojos gigantes parecía ardilla. Cuando yo le digo, hola bebé, soy tu mamá. Y el piecito era tan chiquito que no me alcanzaba ni el dedo pulgar, era demasiado pequeñito. Y yo me acuerdo que le veía, trataba de asimilar lo que estaba pasando, le veía y se me fueron los lágrimas, porque no entendía, o sea, en ese punto de mi vida me pregunté por qué, por qué, por qué está pasando eso. Cuando viene una doctora, X doctora, no sé qué era la verdad, y me dice, ah, es su bebé, le digo, sí. Ahí estaba el nombre mío, se supone que era el mío, ¿no? Entonces me dice, despídase, se va a morir. Así, a secas. O sea, terrible. Terrible para una mamá, para acabarle de ver y un luchador así terrible, terrible, Karina. Y bueno, a veces también es, bueno, no queremos culparnos, pero bueno, ahí a los médicos llamar un poco más a esa sensibilidad, a esa, no sé si llamarlo como caridad, ¿no? Porque a veces sí sucede. Yo también he sido mamá, he dado a luz y vienen con alguna cosa que uno dice, wow, ¿no? Y somos a veces incluso mujeres, mismo como tú ser una doctora. Más que nada es el lado de empatía. Un poco de empatía porque tengan en cuenta que no solo, sí, son médicos, pediatras, usistas, de neonatología, está muy bien lo que ustedes siguieron, pero también la mamita que está al lado de ese bebé, al lado de esa termocuna, al lado de esa cuna radiante, también es un paciente. También es un paciente que está recién herido, que está dolorido y que también tiene muchas cosas por encima. Imagínate, yo tenía preeclampsia severa y la noticia me puso peor. Claro, y además con una cesárea, o sea, cortar la barriga, o sea, tenaz, porque yo, por ejemplo, cuando a mí me hicieron mi cesárea, o sea, ni levantarme, no me sacaban todavía la vía, nada, o sea, y yo escucho que tú estabas haciendo todo lo otro, o sea, andando, caminando, yendo a ver a tu bebé, y que no consideren que estabas enferma, dada a luz, y con, sobre la duda, ¿no? De mi hijo, o sea, hasta ahí digo, ¿qué va a pasar? Y bien, Fue la noticia tan impactante cuando me dijeron, ah, su bebé sí se va a morir. Ya no quise, teníamos un tiempo de, no recuerdo, no me acuerdo muy bien si era de 30 minutos de visita, no estuve ni 10, porque no toleré. Fue una noticia tan
tan choqueante que me acuerdo que como tenías que dejar la bata enfrente del bebé, tenían unos cartoncitos, me saqué la bata, y ya no pude decirle nada. Porque dijeron, despides, se va a morir. Wow. ¿Cómo te despides de un hijo? En sí, me sentí muy impotente. Salí de esa unidad, tenía que caminar a subir a los ascensores. Llegué y me acosté y me cobijé hasta la cabeza. Yo recuerdo que no quería hacer nada. Me entró una impotencia, unas iras, un desgano, no te puedo explicar qué tenía yo en ese momento porque no tengo palabras. Y me acuerdo que mi esposo me había llevado frutas, me había llevado los interiores, y también como papá emocionado de tener su bebé. Claro que él no entendía todo lo que estaba pasando porque él estaba externamente, ¿no? Me llama emocionado y me dice, ¿qué le compra el bebé? Y yo le colgaba. Y de ahí yo solo decía, necesito tal cosa, tal cosa, tal cosa, y nada más. Y me dice, ¿pero qué le compro? Le digo, no le compres nada porque el bebé se va a morir. Me tocó decirle así. Wow. Porque fue la noticia que yo recibí. Yo esperé en la sala 3 días. Pero en esos 3 días no comí. Me ponían la comida y decían, no, llévese. Llévese, porque no tenía, o sea, no me pasaba ni agua de aquí, pero comida. Me decían, mamá, si te pones mal, vamos a tener que ponerte una solución para poder que te estés hidratando. O sea, eso me explicaba el doctor, ¿no? Yo no quería saber nada de nada. No quería saber. Y lo peor de todo es que me llamaban en mi teléfono, ¿no? Me llamaban mis familiares, me llamaban mis cuñados, me llamaban mis hermanos, y yo no contestaba a nadie. De hecho, de pura gracia contestaba a mi esposo porque necesitaba que vaya a dejar cosas. Pero de ahí no contestaba a nadie, no quería hablar con nadie. En ese instante yo no quería hablar con nadie. Pasó, y nunca me voy a olvidar de un ángel. Yo digo un ángel porque en ese momento, no sé de dónde apareció esa chica, pero sí me acuerdo su nombre, hasta el día de hoy me acuerdo su nombre. Se llama Dulce, y Dulce se pegó a mí y me dijo, mi bebé está al lado de tu bebé. Y siempre te espero, porque regresa a ver. Y de ahí yo le digo, ¿cómo? Me dice, sí, porque mi bebé está al lado de tu bebé siempre te espera. Porque entran los demás mamitas y te ve, no te ve. Y le dije, vamos a ver. Entré en otro proceso. No, eso fue mundial. Porque verás, como yo no le había ido a ver 3 días, yo mi bebé estaba en una sala. Cuando yo pensé que estaba en la misma sala, yo entré al número donde estaba mi bebé, que era la sala 7, la cuna 7, ¿no? Yo cogí, me lavé, me lavé las manos, me puse mi batita y todo, y voy a la sala 7 y había otro bebé. O sea, en serio, no sé si fue shock, pero no me fijé en el nombre del bebé, ¿no? Entonces yo me pongo la bata y le seguía viendo al bebé y decía, está raro. No cambiaron. Yo decía, está raro, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿qué pasó? Y digo, hola. Y no sentí ese amor de mamá. O sea, literalmente, discúlpeme, pero yo no, estaba muy bonito el bebé, pero yo no sentí ese amor de mamá también en otra preparatura, en el mismo caso, entubado y todo. Entonces, la mamita de este bebé me estaba viendo de lejos. Y la mamita pensando que mi bebé falleció y que yo estaba en un shock y que todavía, y por eso, que todavía no lo asimilaba y que por eso yo estaba al lado de su bebé. Y la mamá, muy linda, muy prudente, muy mujer, muy empática, no me decía, no es tu bebé. Cuando la chica se había acercado a los doctores y le había dicho, doctor, esa mamita está con mi bebé. Y el doctor se acerca y me dice, mamita, esa no es tu bebé. Le digo, sí, lo siento que no es. Y me dice, tu bebé está en la otra sala, en la sala 1. Y yo cogí, le saqué la bata y me fui a verle a mi bebé. Cuando ya ingresé, ay, sí, ya vi cuál era mi bebé, porque yo decía que él tiene unos ojos gigantes de ardilla, como les dije al principio, ¿no? Tiene unos ojos grandotes, dije, este sí es mío. Este sí es mío ya. Y ella me aseguró de leer el nombre. Y lo que tú dices, Karina, es un sentimiento, no es un ser de cuando te traen a tu hijo, o sea, es lo único, o sea, sientes cuál es, o sea, tú ya lo miras y ya, o sea, tienes esa conexión de mamá que sabes cuál es tu bebé. Sí, sabes cuál es tu bebé. Sí, es verdad, yo sí, yo sí dije, aunque eran muy parecidos porque yo también era blanquito, ¿no?
Y todos los bebés en realidad se parecen, pero no, este no era mi bebé. Entonces, bueno, entré y te dan información. O sea, tú tienes los 30 minutos para verle, te dan información de médicamente cómo ha pasado. Y yo le veía. Y venía el doctor y me decía, bueno, mamá, su bebé tiene tal enfermedad, su bebé tiene tales cosas por el hecho de ser prematuro, tiene sepsis, tiene sus pulmones muy pequeños, no puede respirar, está que en un tamaño, en una fuerza del ventilador muy alta, es más, solo por el ventilador está respirando, o sea, no respira por su nariz. El ventilador es lo que le tiene vivo al bebé. En esto yo era como que, no sé si alguna vez les ha pasado, que es un libro. Te dan información, 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 pero no recetas o no captas toda la información. No sé si es como cuando estás, te dan esa información, pero te sientes como que estás en un sueño. Exacto. O sea, la gente habla, pero no entiendes. O sea, entra por aquí, o sea, sí, a mí sí me ha pasado también. O sea, es creo que cuando estás como en ese show, esa negación, ese shock, diré, no ese show. Y uno está así, no hablan y como que, no sé, o sea, no entiendo qué me quieren decir o a dónde voy. O como que estoy en un sueño pesado, que no avanzo asimilar lo que están hablando. Sí, y yo como, o sea, y lo peor de todo, lo peor del tema del caso era que yo sí entendía, pero no quería escuchar. Simplemente le decía a la doctora, ya, perdón, firmo y tengo, ya, hasta luego. Porque tenías que firmar la información que te daban a diario, ¿no? Entonces ya, gracias. Y eso hice la rutina por un mes. Yo estuve ingresada 4 meses con el negocio. Pasó y yo comencé a bajar más seguido, a verle, a estar con él. Y a mí se me cogió por medirle el piecito. Yo siempre le cogía la patita y le alzaba la patita de su piecito y decía, ay, todavía apreté un poquito, un poquito. Ya cuando me llegó al dedo a completar el dedo, ya habían pasado 4 meses. Pero el tiempo todavía no me llegaba el piecito aquí. Aquí. Entonces yo decía, ay, todavía no crece. Y yo le decía, hola, bebé. Y él abría los ojitos. Y sabía abrir tanto los ojitos que esa partita se le arrugaba. Ay, qué lindo. Y no sé si alguna vez has visto la película de Benjamin Button. Bueno, es de un bebé que nace viejito. Mi bebé parecía un viejito chiquito arrugadito, porque literal era arrugadito, así, flaquito, arrugadito. Y bueno, la cuestión es que yo le decía hola, y o sea, él es un niño muy inteligente desde que nació porque él me veía alzaba el piecito para que yo le mida. Él me veía y le decía, hola bebé, y él se emocionaba, tenía taquicardias por lo que se emocionaba. Decía, no, tranquilo, tranquilo. Y ya, a ver, déjame ver. Y yo me acuerdo que ese tiempo yo comencé a inventarme canciones porque yo soy mala para las canciones. Entonces mezclaba un remix de La Cucaracha con el pollito Pío Pío y de la radio salió un pollito y la vaca mu y no sé de todo, pero esas media hora yo cantaba de todo. Y le contaba muchas cosas, ¿no? Le contaba que no es su casa, que ahí no vive, aquí estamos porque se mejore. Le contaba que tiene unos hermanos que le quieren mucho, que preguntaban por él. Le contaba que tiene un papá que le está esperando, porque mi esposo me dijo, por fe en Dios, yo voy a comprar las cosas para mí. Compró la cuna, compró ropa, compró todo. Él solito acá afuera. Entonces, igual él siempre fue mi apoyo. Externamente, yo también creo que él ha pasado bastante fuera de, porque la diferencia de mí de él, yo le podía ver todos los días, pero él no lo conocía. Él no sabía, él sabía que cómo era porque yo le describía. Entonces, pasó todo este tiempo y yo entraba y yo veía cuánto estaba el ventilador no bajaba, cuánto está de temperatura, si tenía picos febriles, o iba bajando, o iba subiendo, se mantenía, veía las bombas que le están poniendo, veía en cuánto le están poniendo, y ahí me fijaba en el bebé. Pero en todo el hecho yo nunca dije que en ese tiempo, en ese transcurso de ese lapso, nunca dije que era personal de salud. Simplemente cogía la información y firmaba. Una tarde me acuerdo que habían cambiado de doctor. Por algo, creo que había salido de vacaciones, la doctora, no me acuerdo muy bien eso. Y viene un doctor y me dice, mamá, su bebé tiene 85% de probabilidades que se muere y 15% de sobrevivir. Y me acuerdo que le dije, sí, doctor, así tengo el 1% que tienen que seguir trabajando. Tienen que seguir luchando porque yo aquí como mamá estoy también luchando para él y por él.
¿Y ustedes también como profesionales tienen que luchar? No, sí, nosotros vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para que él sobreviva. A los 2 días le da un paro cardíaco. Wow. Tan ¿No? pequeñito. Tan chiquito, tiene fractura de las costillitas porque tiene que fracturarle para poder dar masaje cardiopulmonar. Le dio un paro. En ese primer paro cardíaco no le medicaron, pero le pudieron hacer revivir con RCP. Dijeron, mamita, su bebé casi nos muere. Ahí es cuando mi corazón comenzó a luchar por uno. Ahí es cuando yo decía, Señor, por favor, los que somos creyentes, en alguna parte de la Biblia alguna vez nos han de haber dicho que Abraham Dios le dijo a Abraham que entregue a su hijo como ofrenda. Y Abraham confió en Dios, ¿no? Y lo iba a entregar, pero yo no era capaz de hacer lo que hizo Abraham. O sea, ese es mi bebé, eso no me lo puedes quitar. O sea, incluso en este tiempo, en este lapso de tiempo, hubo como una pelea entre Dios y yo, ¿no? Yo decía, yo le oraba, yo le decía a mi Señor, por favor, que no me lo quite, cuídalo, cúralo, ayúdame a que él salga. Y cada que pasaba algo, yo le decía, creo que no me escuchas, o creo que no hablo tu idioma, o no sé qué me dices. O sea, era una guerra, creo yo. No sé si es que pedía, oraba o peleaba. O sea, entre las tres así. Porque en parte pedía, en parte oraba y en parte le peleaba. Cuando pasó después, mes de julio, el 27 no, antes de julio. En junio tiene el segundo paro. Ya fueron 2 paros. Wow, eso es penal. Los paros cardíacos tienen muchas cosas que van arrastrando, ¿no? Muchas enfermedades, porque más que nada no entra oxígeno a tu cerebro, los pulmones se paran, el corazón se para, el cerebro, o sea, el cerebro no oxigena y tienen muchas cosas que va cargando acerca de esto, ¿no? Entonces, a mi bebé le dio el segundo paro cardíaco y le dio una hemorragia de tercer nivel en la cabeza. Mi bebé no nació con hidrocefalia, ¿no? Mi bebé tiene la condición ahora de hidrocefalia, pero él no nació con hidrocefalia, él nació solamente prematuro. Entonces, le da la hidrocefalia. Y un 27 de julio en la mañana de recibir las noticias, o sea, la información, le dice, mamita, su bebé por esta causa tiene hidrocefalia. Tanto voy a acordar la fecha porque esa fecha me dijeron que mi bebé tiene hidrocefalia y ese día era mi cumpleaños. Esa fue mi regalo. Vale, te juro que para mí no fue un feliz cumpleaños. Claro, Santana. Más que nada, digo, tú como personal de salud comprendes exactamente todo lo que eso conlleva. A veces en el tema de salud, por los otros casos que hemos tenido con las mamitas, ¿no? Les dicen, tiene esto, tiene aquello, y es como que les hablaran en chino, porque no saben, o sea, no tienen idea o cuál discapacidad es, cómo van a hacerlo, cómo hay que llevarlo, o en qué va a terminar, o sea, simplemente les dan un nombre y eso ya. En cambio, en tu caso sabías exactamente lo que estaba pasando, lo que iba a pasar y lo que ibas a ir a seguir pasando. A eso me voy. Que sabía lo que iba a pasar. No porque sea bruja ni nada, no, sino porque decía un niño con hidrocefalia. La hidrocefalia significa agua en el cerebro, en tu cabecita, en la cabecita, y este exceso de líquido el líquido cefalorraquídeo se va hinchando la cabecita del bebé y va creciendo. Y en esto yo comencé a maquinar, decir, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Va a haber muchos problemas. Si es que no hay, o sea, es que hay el porcentaje de que crezca normalmente solo con la hidrocefalia y no pase nada, pero también tiene el problema de que crezca con la hidrocefalia y tenga retraso, que es lo que tiene mi niño, no tiene retraso del desarrollo. Entonces, ese día yo te juro, Vane, que no sabía qué iba a hacer, qué iba a esperar. Solo me dijeron lo que iba a ser el procedimiento, que iba a ser una cirugía en su cabecita, que iban a poner una válvula, un catéter con una válvula para poder drenar el líquido, ¿no? El líquido se va al estómago, es una válvula que va conectada de la cabeza al estómago, por dentro. Entonces, ese día me acuerdo que mi esposo no sé qué hizo, me llevó un pastel al hospital, yo no quería nada. Yo decía, no sé qué va a pasar. Pasó, le operaron,
Créeme que yo estaba renegada de estar en el hospital. Te juro que yo no deseaba mi peor enemigo estar enfermo en un hospital. Creo que ni el hospital ni la cárcel es para una persona, porque, o sea, estás lejos de tus seres queridos. En el transcurso que yo estuve en el hospital, a mi hijo le dio COVID, al mayor. Y yo allá. Y en el celular, y mi hijo me decía, mami, no puedo respirar, me siento ahogarme, no sé qué hacer. Y en eso yo le llamo a un amigo que es médico y le digo, necesito que me ayudes. Quiero que me ayudes porque yo estoy en UCI con el bebé, estoy encerrada en un hospital y mi hijo no puede respirar en casa. Miren esas historias, ¿no? Y mi amigo me dijo, dame luz verde y yo tú, haz lo que tengas que hacer. Llegó mi amigo que es médico a la casa y le observó, le vio y me dijo, Cari, COVID, necesita ingresarse. Y mi bebé, mi hijo para mí, porque todos mis hijos para mí son mis bebés, solito pasar COVID solo, pasó un COVID solo, pasó la enfermedad de COVID solo, pasó esto y bueno, o sea, ya pasó un tiempo, le operaron y ya el bebé ya se estuvo, ya pudo respirar por cánula, pasó todo este procedimiento, pudo respirar y llevamos un poquito a poquito para que ya salgamos de alta. Pasó estos 4 meses y salimos de alta. Nunca me voy a olvidar el alta porque yo le dije a mi esposo, tráeme ropa. Y mi esposo me trae una chompa, me trae un pantalón, me trae buzo y me trae pañales, ¿no? Y yo veo la ropa y era una ropa gigante, mi bebé pequeñito, prematuro. Y yo decía que mi esposo no entiende lo que es un prematuro. Pero mi esposo en su mente, mi bebé ya tiene 4 meses, ¿no? Ya debe estar grande. Y recuerdo que la enfermera me dijo, ahora que le dije que le traiga los crayones y la mochila. Y parecía que mi hijo iba a entrar a primero de prekinder. Cuando le digo, no, amor, no le alcanza ropa, trae una ropa chiquita para papá puro. Recuerdo que él me dijo que se había ido con mi suegra, que en paz descanse, a buscar ropa. Y a encontrar un lugar donde venden ropa de prematuro y era una ropita pero tan chiquita que a mi hijo le quedaba perfecta y hasta incluso le quedaba un poquito grande. Entonces yo recuerdo que salí con oxígeno, salí a casa. En el primer día que salí a casa mi hijo no podía respirar. No podía respirar, estaba mal, se me puso morado otra vez, me volvieron a ingresar con mi bebé. Creo que les vi a mis bebés, a mis hijos, les dije hola y chao. Otra vez bebé. Y hacerles comprender tanto, más me costó hacerle comprender a mi familia adulta, a mi mamá, a mi esposo, a los más allegados que son más grandes, comprender que el bebé tenía una discapacidad. Porque mi mamá me decía, no, yo también tuve un bebé prematuro, pero no fue así, tu hermano está vivo y está grande. Pero es que todos tenemos una historia diferente. Nadie tiene el mismo proceso y mi mamá no entendía. Porque en ese entonces mi bebé no se le veía la cosa tan grande, porque era chiquito y se le veía un poquito grande, pero no era tan grande. Junto cuando va creciendo también la cabecita y se le nota la hidrocefalia ahora. Mi mamá poco a poco fue entendiendo. Llegué otra vez a laborar. El proceso de laborar, bueno, me dieron mi tiempo para la lactancia y el año que es de lactancia y esas horas de lactancia me respetaron. Pero como yo trabajaba por medio de facturación, eso puede decir en cualquier momento, chao, sin haber recibido ningún centavo. Y fue así. Fue así, yo me quedé sin trabajo. En casa siempre trabajamos papá y mamá, los dos. Y así se mantiene un hogar. Ahora ya no estamos como los tiempos de antes que solo el esposo trabajaba y traía la comida y las necesidades y la mujer se quedaba en casa trabajando. Ahora la vida ha cambiado en un alto costo que tienen que entrar a trabajar los dos para poder seguir saliendo adelante. Sí, y a veces ni así se consigue lo mínimo, ¿no? O sea, a veces los dos trabajando es muy dura la vida, muy costosa. Imagínate uno solo. Y en tu caso con un niño con discapacidad, además, que es totalmente distinto el gasto a un niño que, llamémoslo aparentemente sin discapacidad, ¿no? O sea, incluso la alimentación me imagino que es distinta, el medicamento, ropa y cosas que son muy diferentes. Más que nada, los gastos que generan sus leches, porque él no podía subir de peso. Sus leches, las leches del tarro, porque aparte con 4 meses sin dar de lactar, obviamente, fisiológicamente se me secó la leche. Entonces no le pude dar seno.
Mi hijo no tuvo seno. Benditas las madres que pueden dar de lactar y aprovechen al 100% eso. Porque hay momentos que pueden dar de lactar y compran leche. Sí, a veces es la novelería, ¿no? A veces uno dice, no, es que para que, no sé si has escuchado esto que dicen, para que sea más grande, mejor le doy fórmula. Para que sea más gordo, le doy fórmula. Para que no se enferme, le doy fórmula. Desconociendo totalmente los beneficios de la leche materna. Que ya no estamos yendo por otro lado, pero de pronto hacemos la cuña, como dice Karina, los que tenemos esa bendición, aprovechen la leche materna. Y es el oro blanco. O sea, Sí. yo hubiese querido que mi hijo tome leche, porque creo que le hubiese dado muchas defensas, demasiadas defensas a las que no tenía. Después de esto que salimos del hospital, vinieron más retos. O sea, no fue solo ese fue el primer paso a todo lo que venía. ¿No? Todo lo que venía era mucho más, porque tuvo una disfunción valvular, es decir, que su válvula no drenaba el líquido y se comenzó a hinchar su cabecita, y de estas tuvo varias, tuvo 4 operaciones. Wow. A esa edad, no tan pequeñito, y ya tenía un cúmulo de cosas ahí. Sí, y aparte sus pulmones que no maduraron bien. Tenía el problema de que operaciones, no podía dejar el oxígeno, le dio asma. Tengo oxígeno gigante en la casa, gracias a Dios yo todavía ya no lo ocupo, pero antes tenía que estar ocupando con él. Infecciones, UCI tras UCI tras UCI. Te juro, Vane, que han venido tantas unidades de cuidados intensivos que yo ya... Como normal. Ya, lo tomé como normal, era como que, cuidados intensivos. Y el doctor venía y daba la noticia de que, bueno, su bebé está delicado. Es que todos los niños, todas las personas que están en cuidados intensivos son delicados, obviamente, ¿no? Y era como que, ya se lo acababa de decir. Y tuve toda esta temporada, estuve 2 años y medio, no, 2 años. 2 años, 8 meses han de haber sido. Que estuve en una temporada de que entra y sale de hospitales, entra y sale de hospitales, solo vivía en el hospital. O sea, prácticamente yo en mi casa estuve 15 días y un mes en el hospital, una semana y un mes en el hospital, y era así. Tanto es el hecho que lo conocen, o sea, es como, a mí me decían, usted es activo fijo de aquí del IES. O sea, sí, porque ya creo que me tenían hasta la cama. Porque mi hijo salía y regresaba, salía y regresaba, salía y regresaba por el mismo hecho. Y no creo que sea la única, ¿no? Si hay más casos iguales, ¿no? Que ya se vuelve, que tu forma y parte de vida se vuelve ya un hospital. En realidad ya te acostumbras a estar en el hospital. Pero en realidad te hace falta a tus hijos, los abandonas a tus hijos, porque en eso te pones en una balanza de que el sano o el enfermo. Todos son tus hijos, ¿no? Pero tienes que ver cuál necesita más de mamá. Y en sí, en esto me tocaba a mí siempre priorizarle a mi hijo pequeño. Teniendo en cuenta que tenía una niña pequeña también. En ese entonces tenía 6 añitos. Pequeñita. Mi niño 13 años. Y tuve que dejarles a criarse prácticamente entre hermanos solos. Porque me tocaba ver. Y decir que el apoyo familiar sí tuve, pero en una cierta manera. No es que me podían ayudar al 100%, porque también tienen sus responsabilidades, tienen sus hijos, tienen sus cosas. Como decir, por ejemplo, mi hijo se iba al colegio y tenía que regresar temprano para poderle dar a almorzar a la hermana. O si no, mi hija tenía que irse con los tíos. Y se pudo, esos 3 años ha tenido que criarse entre tíos, primos, hermano, y yo era un visitante en la casa, literal. O sea, yo me acuerdo tanto que yo compré una maleta de rueditas donde me cabía todo. Porque yo decía, esta maleta me sirve para llevar al hospital. Me compré una maleta de rueditas para el hospital. Así como las de Travelina. Sí, todito. Y mi chuchubel en la mano. Claro, ya tenías toda tu vida, claro, y eso también es importante conocerlo. A veces cuando juzgamos por fuera y decimos, pero es que no es mayor cosa, ¿no? Yo respeto mucho ese tema porque como tú dices, ya hace parte de tu vida el hospital, la casa, y cómo cambia tu vida, porque ya no, una te mandaron del trabajo y otra no podías tampoco trabajar, con un permiso y otro permiso, y ya no podías tampoco. Es que ningún trabajo tiene que tolerar eso, a excepción de que hay empresas, sí, que saben que tú eres, ¿cómo se llama? Tutor de una persona con discapacidad, y te respetan tus derechos. Te respetan tus derechos en que, por ejemplo, tienes un horario laboral de 6 horas.
porque tienes que cuidar a tu niño con discapacidad o a tu familiar con discapacidad. Te respetan los emergentes, que en este caso los emergentes son que, por ejemplo, en mi caso, mi bebé le da una disfunción valvular y toca en ese momento 6 de la tarde, 1 de la mañana, 2 de la mañana, irle a operar en ese instante, porque una disfunción valvular le puede costar la vida a mi bebé. Hay empresas que sí te respetan eso y te reconocen eso, pero hay empresas que no, no lo hacen. Muchas empresas, como en algunas que yo trabajé, te dicen, trabajamos por factura. ¿Qué les conviene? ¿No darme un seguro de social? ¿No darme una estabilidad laboral en la cual yo podía pelear en un ministerio de trabajo? Claro. E incluso tal vez esta factura lo justo, ¿no? Porque si tú ganas por horas es muy distinto a lo que sería dentro del derecho de las 6 horas o algo así. Claro, no, y por ejemplo también en esto de lo que te digo que yo me quedé sin trabajo, fue como que Dios puso todo encima. Era como un proceso. Me quedo sin trabajo, mi bebé tiene otra disfunción valvular y no hay medicamentos en la lista. Cosa rara que no es, ¿no? El Ministerio de Salud Pública no hay muchas cosas. Nos faltan bastantes cosas. Entonces, hubo un día, una vez, en esto que te hablo de todo lo que me ha pasado, que mi bebé tuvo una disfunción valvular y no había válvulas. Ya había comprado la primera, porque como no había, y tuvo en ese tiempo tuvo 2 cambios de válvulas. La primera ya había comprado, estaba recién gastada. Y la segunda otra vez le disfuncionó y me tocó volverla a cambiar y no había. Y en mi desesperación de que verle a mi bebé entubado, verle con una válvula, porque le operaron, sí, le operaron de emergencia para que no fallezca, y le sacaron una válvula externa y le pusieron una que no era de la talla de él, sino de un adulto, y le sacaba demasiado líquido porque el cerebro tiene que estar húmedo. Entonces era algo que estaba contra la espalda para un reloj de tiempo. Mi bebé se le invirtieron sus partes, sus manitos para adentro, sus pies, para afuera sus manitos. O sea, fue un daño neurológico que estaba teniendo tenaz. Entonces, en mi, en mi desesperación, yo comencé a hacer rifas, a buscar, a que llamé a la tele, publiqué por la tele en un canal de televisión que me ayuden para que poder comprar esta válvula, porque no sabía qué hacer. Te juro que ahí sentí las ganas de decir, vendo un riñón, ¿quién necesita? No tomo, no fumo. Entonces sí, y de ahí mi desesperación me tocó irme a la gerencia de este hospital, gritar, hacer un show demasiado grande, porque ya estuve en un colapso de que yo quiero a mi bebé conmigo. Y bueno, vinieron un montón de personas del hospital, vino la seguridad, vino todos, pero yo no me dejaba tocar. Era como esos perritos ariscos cuando los vas a salvar, pero que no los quieres, no se quieren dejar salvar, y así, era la defensiva, de quién me toca. Entonces, pero gracias a eso subieron los insumos para que le operen a mi hijo. Y cabe recalcar y aclarar que no es culpa de los médicos, sino de la parte administrativa, de las que compran. Como yo le decía a la gerente en ese momento, no sé si me escuchó o no, porque nunca salió, porque estaba tan loca que pensó que creo que le iba a matar, no mentira. Yo le digo, o sea, prefiere pagar derivaciones a clínicas que muchas de las veces cuestan 12,000, 15,000, 30,000 dólares, 40,000 dólares, son UCIs o son operaciones demasiado caras. ¿Y qué mejor en ese dinero que dan a otras clínicas? ¿Por qué no compran todo para que su hospital, que es un hospital muy bueno y tiene muy buenos doctores, no pueda ejercer? Claro. Ese es un tema ya más dramático, pero después nos vayan a decir, están apuntando cosas. No, pero es verdad, pues es verdad. En el tema de salud estamos súper atrasados, ¿no? Y bueno, Karina, dentro de todo este contexto que justo parece que pasa todo, ¿no? Cuando uno está en malas le pasa todo, el tema económico, el tema este. ¿Cómo tú llegas a conocer el tema de la fundación? ¿Cómo llegas tú acá y pum, ¿no? Hay esta conexión. ¿Cómo pasa esto? Simplemente es Dios. Ese día yo había venido a bañarme a la casa. Mi bebé estaba ingresado en el hospital. Y me acuerdo que algo fui a comprar. Y pasaba por la calle. Y las vi con las canastas. Les vi con las canastas de alimentos. Y estaba con mi hijo mayor. Mi hijo mayor es mi fortaleza, mi compañero, mi todo. Porque me ayuda en muchas cosas.
perdón. Me acuerdo que pasé y estaban armando las canastas y me acuerdo que estaba el señor Walter afuera. Todos sabían que se llama Walter, ¿no? Estaba el señor afuera y le digo, disculpe, ¿de qué se trata? Son canastas de ayuda para las personas que tienen necesidades económicas y las personas con vulnerabilidad. Y fue como que yo necesito, yo quiero, A mí apúntame. Y en realidad yo estaba necesitando porque estaba gastando mucho en hospitales, o sea, el hecho de estar en un hospital te demanda un gasto, no solo al paciente, sino también al acompañante. Entonces yo le dije, ¿qué tengo que hacer para escribir? Y me dijo todo el procedimiento que tenía que hacer, ¿no? Y lo hice y me ayudaron y hasta el día de hoy, te juro, Vanessa, yo estoy muy agradecida con la fundación. Muy, muy agradecida porque, gracias a Dios, no me falta un poquito de comida en mi casa. Gracias, Vanessa, gracias a la labor que ustedes hacen. O sea, sí, soy joven, puedo trabajar, pero no, ahorita no lo puedo hacer. Yo anhelo que en un futuro yo pueda volver a trabajar, pero ya que mi gordito esté mucho mejor. Como el sueño de toda mamá, quiere que sus hijos sean independientes. Mi sueño es que mi hijo camine y él pueda ser independiente, nada más. Solo eso pido a Dios. Y Karina, por ejemplo, ya que nos hablas de esta parte de las canastas o los kits que llamamos nosotros, de todo este tiempo que tú has estado participando en la fundación, algo que te haya llamado la atención, que has dicho, me llegó, o no sabías que se utilizaba, o algo de todas de estas veces que hubo la oportunidad, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿O qué fue lo que así dijiste, wow? ¿Con qué se come? ¿Cómo se hace? O sea, le tomas foto y le googleas. Sí, me pasó. Más o menos. Hay una sopa de, no sé, como, es una sopa como de pollo en champiñones enlatados. Ya. Y no para qué haces, tuve que googlear para saber qué era. Eso y el cuscús. Ahí el cuscús. Sí, bueno, yo también me enteraba del cuscús por esto de Masterchef. Pues en algún momento yo el cuscús y claro, después algunas otras familias el cuscús. Y bueno, de alguna manera también van cosas raras que uno no las compraría, ¿no? Yo veía el cuscús 11,25, digo yo, ni yo lo hubiese comprado jamás eso. Pero como tenía que hacer el video para las familias, pues yo también por ahí busqué la receta, las hice. No había sido muy bueno. Sí, para que uno prueba cosas muy diferentes también. Sí, ¿no? Y bueno, Que te aseguro que, verá, bueno, gracias a Dios mi bebé es beneficiario del bono Joaquín Gallegos Lara. Luché bastante por eso, para sus calificaciones de discapacidad, fueron también bastantes años de corrido. Y le digo, si me llegan a visitar de niñas y abren mi refrigerador y ven, a decir, no, tiene una buena posición social, tiene para gastar de más, o sea, un cuscús de $11. Y como recién habían venido unas galletitas, que eran como las del Doraemon, digo yo. Pero solo la galleta valía $12, solo el frasquito de galleta valía $12. Es cuando voy a decir, no, es que yo tengo la ayuda de mi fundación. Así que no se imaginen que me compro $12 en galletas. Sí, de hecho el otro día, bueno, ahí me enteraba porque algo ando por ahí y me decían de este café carísimo que me han hecho cola del Star Wars, no sé cómo se llama en el inglés, pero cuando yo digo, yo he visto ese sello en otro lado, y cuando me dicen mis voluntarios, ¿qué es este? Que yo en serio se mandamos a las familias, o sea, nosotros ya mandamos a algunas familias de eso y recién llega la marca. Así que Hay cosas de muy... importación, hay cosas de importación, hay cosas que me han servido bastante. Créeme que, por ejemplo, a mí siempre, gracias a Dios, siempre me ha venido hortalizas, sea tomate, sea pequeño, sea pimiento, sea papita, sea lechuga, y siempre vienen las bolsitas de frutas. Eso me ayuda bastante con mi bebé. Yo le hago sus compotas, sus coladas, me ayuda con las sopitas del bebé, no solo del bebé, sino ya pues, un poquito más de bonito que sea para toda la familia. Entonces yo estoy muy agradecida. Claro, y claro, también tenemos la historia de tu hijita y los chocolates. Ay, no, eso fue tenaz. Eh, no me acuerdo si fue en el mes de diciembre del Sí, anterior como año. para la Navidad de los años. Como para Navidad del otro año, a mi hijo mayor siempre le encargo lo que debería haber aquí, porque como tengo mis bebés, o a veces en realidad no quiero salir de mi casa, si no estoy en casa, le digo, anda a ver la canasta del centro, ¿no? Y mi hijo dice, bueno, mamita, y él viene, todo emocionado. Y él venía, pero con una emoción, es más, yo ya no le decía anda a ver la canasta, él esperaba miércoles y venía. Entonces, una vez yo arreglando su dormitorio y doblando la ropa, abro su cajón y veo muchos chocolates caros.
veo MM, veo Milky Way, veo hay unos chocolates que son Georgie o George, no me acuerdo cómo se llaman. Y yo digo, ay, ¿qué pasó? Y yo me asusté, digo, ¿cómo es esto? ¿O quién le está dando? Pero es que eran caros como para un regalo. Ha sido que el señor se lo venía a la canasta y se le sacarse los chocolates y llega con el resto de la casa. Entonces, miren, esas cosas tan hermosas que no cuentas siempre en el video, ¿no? Y que es importante también conocerlas porque para los donantes, a veces ellos tienen la gracia y la bendición de donar, pero para nosotros que hacemos la parte operativa somos quienes nos llevamos las sonrisas, el agradecimiento, las cosas lindas, ¿no? De las personas y estas experiencias, o sea, que nos llenan también a nosotros. Y bueno, después de toda esta historia, hemos visto también como Karina se ha ido fortaleciendo, se ha ido, ella ha mencionado mucho el tema de la fe, de la fortaleza en el Señor. Y bueno, eso también es importante para las familias y a las personas que nos toquen en algún momento, porque nadie estamos libres. Incluso estando tal vez aparentemente sanas, mañana hay un accidente y puedo tener una discapacidad, o un familiar puede tener una discapacidad, y cómo tengo que levantarme, ¿no? Como el ave fénix, me limpio mis plumas y vuelo nuevamente, porque esa debe ser la actitud. Igual felicitarles, sí, porque no eres la única mamita, hay muchas mamitas que han pasado por esto y están vivas y están activas y siguen adelante. Entonces, finalmente, Karina, ¿qué les podrías decir a las mamás que tal vez estén pasando por esto, estén ahorita tal vez en una situación, porque nosotros que estamos más cerca conocemos muchos casos, ¿no? Muchos casos y es duro escucharles, a veces no se avanza a dar tampoco el apoyo que se necesitaría a todas, ¿no? Pero en lo que se puede igual nosotros tratamos de apoyar y también porque es importante conocer estos rostros porque a veces nosotros juzgamos sin conocer, ¿sí? Y bueno, de todo hay en la viña del Señor y hay personas que dicen, no, es que deberían apoyarme a mí, es que deberían apoyarme a otros, por ahí está el carro de la basura, no se preocupe. Y lo importante es que seamos empáticos, como decía Karina, no solamente decir es que ella tiene, es que él no tiene, es que no, siempre bendecir, que todos nos alcance. Si hay una comidita para todos, como dicen, incluso si el Señor del sol da para todos, si el Señor de la lluvia da para todos. Hay personas que necesitan más, hay personas que necesitan menos, hay personas que necesitan con urgencia y otros que pueden esperar. Y de esa manera también nuestros voluntarios lo hacen, ¿no? Entonces, a veces también me han dicho como que tal vez es porque viene hasta del término de decir es que ustedes ya son malos y no nos ayudan. Y no es así. Hay necesidad de muchas personas, pero también queremos también el corazón de muchos que sí tienen. A veces queremos, decimos, no, es que yo para donar necesito un terreno, necesito unos miles de dólares, y no es así. Yo puedo donar cositas pequeñas, pero puedo donar y puedo ayudar a muchas familias. Tal vez como el caso de Karina, como otros casos, y debemos estar abiertos a eso. Entonces, ahora sí, finalmente, Karina, todo tuyo a la cámara y a darle esa fortaleza que necesitan las mamitas que ojalá pudieran ver también esto, ¿no? A mí me ha pasado que a veces estoy triste por ahí cuando escucho esto, a ver, tú estás triste con una cosita pequeña, pero cuando oyes estas historias dices, gracias Señor por lo que tengo, porque hasta soy consentida, que hasta me da más de lo que yo debería a veces hasta merecer. Karina, toda tuya. Bueno, nos interrumpió un poco el señor del doctor. Y eso está bien. Bueno, yo creo que en primera, nunca tienes que preguntarte por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucedió a mí si yo soy buena, si yo no soy mala, si yo ayudo? Y fue una pregunta de las que yo me hacía, ¿no? ¿Por qué, por qué, por qué? Hasta cuando yo entendí que no era el por qué, sino el para qué. Todos en la vida tenemos un propósito, pero para el propósito, para ir al propósito tenemos que pasar por un proceso y el proceso es el que duele. Simplemente agradecer a Dios y pedirle a Dios no que te dé fortaleza, sino que te dé más tiempo. ¿Por qué el hecho de que te dé más tiempo? Te digo, yo le pido a Dios más tiempo, porque no sé si hoy o mañana puedo seguir o no seguir aquí. Y yo quiero que me dé más tiempo para poder ayudar a mi hija a que sea un poco independiente, para que no necesite de mamá o papá, porque nadie es eterno. Les pido que amen a sus hijos,
amen a sus hijos con discapacidad. O independientemente que tengan o no discapacidad, los hijos para una madre siempre son el mejor regalo. Pero por amor se puede hacer muchas cosas. Yo con Gabriel aprendí a hacer demasiadas cosas, creo yo. Una de esas a ser un poco más fuerte. Y simplemente que yo creo que con todo lo que he trabajado con Gabriel, día a día en sus terapias, llevándole al médico, ayudándole a que ya puede hablar, ya habla algunas palabras y se hace entender. Con eso yo me siento muy bendecida. Y si algún día Dios me dice, dame a Abiel, entrégamelo, créanme que yo estoy más que tranquila porque yo lo que es humanamente posible, yo ya lo he hecho. Y ahora en día estoy preparada para decir, bueno, si Dios me lo pidiera o fuera el caso, decirlo, bueno, me entrego. Antes no. Y yo pedía eso. Dios, no me lo quites, déjalo. Hasta que entendí que si Dios solo quiere llevar esto, que Dios lo quiere hacer. Alguna vez me dijeron, es que usted lo retiene mucho aquí porque usted se aferra mucho aquí a él y él no se puede ir. Es que yo no tenía la potestad para matarlo, ¿no? Entonces tampoco lo iba a hacer. Entonces solo decía Dios, ese es el único que lo sabe si lo deja o lo lleva. Dios sabe en qué momento te pone en la tierra y en qué momento te lleva. Así más. El único requisito para morir es estar vivo. No estar enfermo, simplemente es estar vivo. Así es. No sabemos quién de nosotros. Gracias, Karina, por abrirnos tu corazón, por abrirnos tu vida. Gracias también a ustedes por compartir con nosotros esas lindas historias. Vamos a ir también con más historias. Síganos también en TikTok, en nuestras redes sociales. Todo es ayuda, ¿sí? A veces decimos también manitos que dan, reciben. Así que les deseamos una linda semana. También suscríbanse porque si ustedes quieren más videos y que se les avise con tiempo, suscríbanse. Como dice Karina, solo Dios pone en el camino. Muchos de ustedes a veces dicen, a mí no me ayuda eso. Busquen los medios, que Dios por ahí se manifiesta. Así que suscríbanse, solo es de poner ese dedito para arriba, la campanita de suscribirse. En TikTok estamos como Fundación Guadalupe y también ahí hacemos en vivo los días viernes. Así que gracias de todo corazón por estar con nosotros. Participen en los en vivos. Sí, por favor, en las batallas no dejen que me lo den. Karina, Dios les bendiga. Dios le pague tu tiempo. Dios le pague, que Dios Gracias. te bendiga. Y gracias también por compartir esto con nosotros, Gracias. abrir nuestro corazón. Gracias. Bye. Gracias.